Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la autorrealización. ¿Cómo nos vamos automodelando? Los modelos que aceptamos. Cuando somos pequeños se nos va educando. Y educar consiste en que se nos vaya diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Cómo hay que hacerlo? El niño va aprendiendo de eso, de lo que le enseñamos. No solamente lo aprende, que lo acepta tal como se le da. Es decir, el niño lo acepta como la verdad y el bien. De manera que el niño, como ve que si hace aquello le sonríen y si no hace aquello le miran mal y le regañan y le castigan, el niño va adquiriendo una convicción de que él vale en la medida que es el modelo. El niño se identifica a sí mismo como el valor en tanto el modelo y en tanto el modo particular de ser. Es importante que se vea esto. Es la clave interna. Por tanto, el niño no se siente aceptado por el hecho de que él sea él, de que él es un ser, de que él es un foco de inteligencia, un foco de amor y un foco de energía, de que él es una individualidad central, aparte de cualquier modo de ser, sino el niño aprende que solamente se le valora, se le considera en la medida que él es o no un modo particular de ser y está de acuerdo o no con el modelo que se le da. Por lo tanto, el niño va aceptando esa idea que se le da, de que él no vale como ser, sino que su único valor está en su modo de ser, de que él no es. Él es o bueno o humano, o listo o tonto, pero el ser, esto no existe para el niño, no tiene ningún valor. Esto es muy importante, porque ser este foco de inteligencia y afectividad es lo central en el niño. En todo el mundo es algo central que surge del fondo de la afectividad, del fondo de la energía, de todo el eje del cuerpo. En cambio, el modo de ser que se adquiere a través de la mente concreta el niño se desconecta de su fondo de energía, de su fondo de vitalidad, de donde surge la capacidad combativa de vivir, la capacidad de jugar, de expresar sus capacidades primarias. Al situarse en el sector más exterior de la mente, se desconecta de su propia fuente vital y de su propia conciencia de su ser concreto. Se desconecta de esta seguridad, se desconecta de su fondo afectivo, de donde está fluyendo toda su capacidad de amar y de gozar, de su felicidad. Se desconecta de su fondo mental, desde donde el niño tiene la capacidad de ver por sí mismo y de actuar en función de lo que ve. Se desconecta de su capacidad de evidencia y entonces todo él empieza a vivir de esa fachada de modo de ser. ¿Soy realmente del modo que me dicen? Solo así conseguiré aprecio y seguridad. La desconexión de este fondo de seguridad, de este fondo de felicidad,
de este fondo de evidencia impide al niño que viva directamente de su fuente. Estas cualidades básicas, obligándole a proyectar al exterior estará exigiendo que el exterior, cuando uno es pequeño, la madre es la madre, pero luego en general el mundo, que le dé seguridad, que el exterior le dé felicidad, que el exterior le dé la información que él tiene que aceptar. Al alejarse de su fondo natural, el niño, eso que no vive directamente porque se va desconectando de ello, lo proyecta al exterior y espera que el exterior supla esas necesidades, buscando fuera de él esa seguridad, esa felicidad y esa evidencia que hace que se aparte del interior y que antes surgían de su interior. El fondo está ahí. Del fondo surge todo lo que soy capaz de vivir y uno se desconecta del fondo para instalarse en la mente externa y convierte esta mente externa en un centro artificial. Porque desde ese centro no solamente hay un modelo, desde esa mente exterior estará controlando constantemente su comportamiento, estará tratando de ajustar su conducta, su respuesta para que esté de acuerdo con su modelo y reprimirá lo que no esté de acuerdo con su modelo. O sea, que realmente es un centro alrededor del cual se va tejiendo, se va estructurando todo un modo de funcionar y de valorar de uno mismo. Lo importante es que esto se vea claro, que el modelo implica, cuando se convierte en un centro, el niño proyecta al exterior lo que corresponde a su fondo. Al no vivirlo directamente en el fondo, pero al haber la necesidad de ello, lo proyecta al exterior y entonces es cuando está exigiendo que su madre le dé felicidad, que su madre le dé seguridad, que su madre le dé certeza en cuanto a ideas e información. Entonces el niño, todo él está esperando que el exterior le dé esa plenitud, esa seguridad, esa certeza. Él se ha desconectado del fondo para asegurarse el afecto y la aceptación del exterior. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el exterior, por lo que sea en un momento dado, no le da felicidad, no le da afecto, no le da seguridad, no le da certeza? El niño se desconecta de su fondo, de donde podría surgir la respuesta natural, óptima a cada situación, y está viviendo en su centro artificial. El exterior le niega el afecto, la felicidad, la seguridad. Entonces, el niño se centra sin soporte central y por unos momentos se ve y se centra en un centro artificial y se encuentra en soledad. Y ahí se forma el estado de angustia. Eso es el estado de angustia central. Cuando uno se aparta de su fondo. La angustia es triple, porque la angustia mental de que él creía que actuando de un modo le querrían, si yo soy bueno me querrán, pero a veces él cree que el ser bueno, a veces las cosas no funcionan bien. Y esto le crea inseguridad en el aspecto mental. No sabe, aquello que le parecía claro, aquella información que tenía, que se había formado, le falla.
y ahí aparece una angustia en el aspecto mental. Eso es la angustia de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué he de ser yo? Esto es la base de la angustia de identidad. En el aspecto afectivo, el niño siente que no recibe afecto. El niño pequeño necesita afecto como necesita el aire y los alimentos. Entonces vive una angustia de abandono, de soledad afectiva. Esto se produce, aunque sea por unos momentos que le falle el exterior, porque esta necesidad afectiva la tiene permanentemente. Cuando en un momento determinado el exterior no se la da, es suficiente para provocar la aparición de la angustia. Por tanto, aquí tenemos la segunda vertiente de la angustia de abandono, de frustración afectiva, de soledad. La tercera vertiente se manifiesta en el aspecto de la energía. El niño, en esta situación de abandono, se ve incapaz de hacer nada, se siente impotente. Es la angustia de impotencia. Siempre se halla presente esa triple angustia. En unos casos se manifestará más, en otros en un aspecto más que en otros. Pero siempre habrá esos tres aspectos de angustia. Angustia de impotencia, de abandono, de incapacidad de hacer para solucionar las cosas. El niño en estos momentos de angustia tiene un llanto desgarrador. Muchas veces los mayores no estamos atentos porque estamos tan acostumbrados a que los niños lloren de tantas cosas que no vemos el llanto desgarrador que está surgiendo de una desesperación. Muchas veces el educador utilizamos deliberadamente esta angustia para forzar una obediencia. La madre sigue siendo la más importante, la manera de actuar que el ser profundo del niño. ¿Y por qué para la madre esto es tan importante? Porque ella se vive a sí misma también de esa manera. Ella lo que quiere es ser buena madre. Y buena madre es ser que el niño coma, que el niño se comporte bien, que sea limpio. Ese modo de ser sigue siendo lo más importante y como ella lo vive así, lo transmite así y lo contamina así. Estamos recibiendo por inducción todos los problemas básicos que van transcurriendo de generación en generación. ¿Qué hace el niño frente a esa situación de angustia? Se trata de un niño muy pequeño. El niño trata de hacer lo que puede y lo que sabe para salir de esa angustia y lo que está a su alcance. Entonces, el niño busca una solución para huir de ese estado. El niño puede buscar la solución que consiste en decir: si es que no me quieren, porque en el fondo yo no soy suficientemente bueno, en la medida en que yo me obligue a ser totalmente bueno, no tendrán más remedio que quererme o que valorarme. Es decir, que puede crear el niño un supermodelo, que es la obligación de ser siempre bueno. Entonces, esa idea le atenúa la angustia porque le abre una esperanza y porque ello se adhiere a esa consigna y se convierte en un modelo futuro para llegar a ser absolutamente bueno. Y ahí tenemos las personas que están viviendo bajo la obligación de ser totalmente buenas. Y como ser bueno es algo que está apoyado por el modelo social, por el modelo religioso y por todos los modelos
parece que uno esté en orden con todo, pero la verdad es que la mayor parte de las personas que juegan a ser buenas, juegan a ser simplemente a una consigna, a la necesidad imperiosa de ser buenas, porque si no surge de nuevo la angustia. A eso se le llama una necesidad compulsiva. La persona se siente obligada compulsivamente a ser buena, porque si no vuelve a surgir la angustia. No diréis, en la medida que yo no soy bueno, vuelve a surgir la angustia, porque siempre está ahí, debajo de mi deseo de ser bueno. Por eso, cuando la persona que está jugando a esto falla, se equivoca, no está a la altura de las circunstancias, le viene la angustia de forma de remordimiento, de culpabilidad. Esto es el armazón de nuestro modo de funcionar y no podemos entendernos nosotros mismos ni a los demás si no aprendemos a descubrir todo esto en nosotros. Este modelo de ser buenos se puede manifestar en apuntarse a un curso de realización, por ejemplo, por todo aquello de algún modo que sea. Puede ser que con este modelo de ser súper bueno, el niño reaccione de otra manera. Puede también reaccionar diciendo, yo he sido bueno y no me han comprendido, me han fallado, no hay derecho, yo protesto. Y el niño entonces se siente en una rebeldía ante esta situación de rechazo, y en la medida que él sienta rebeldía, es como si atenuara su angustia. Así que al vivir la protesta o al vivir el rechazo, se siente más afirmado, más él mismo, y la angustia tiende a disminuir. O sea que ese es un modo de sentirse fuerte, de sentirse reafirmado, y esto va a crear un estilo de comportamiento. Toda la vida se la pasará con el estilo de ir a la contra de la situación de la actualidad y del exterior. Esto es una personalidad reactiva. En la medida en que se opone, se afirma, y en la medida en que no se opone, que cede, surge de nuevo la angustia. Es la necesidad compulsiva, en este caso, de oponerse, de reaccionar en contra. Y claro, esto crea muchos problemas. Todo crea problemas. A lo primero también. Por un lado, la persona necesita oponerse, pero para algo tiene que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, para casarse y tener hijos, por un lado quiere aceptar, pero en cuanto lo hace, enseguida surge dentro de él un miedo, una insatisfacción y una angustia que están en su interior. Y entonces necesita luchar, oponerse ante aquel mismo que está buscando compenetrarse. Esto crea una actitud contradictoria contra la misma persona. Se le quiere y se le rechaza, creándole esta actitud muchos traumas. Puede ser también que ante la angustia de identidad se reaccione de otra manera, que no es ni ser bueno ni ser malo, sino que es cerrarse al exterior, huir del exterior, renunciar a la aceptación del exterior. El razonamiento que el niño no se llega a formular explícitamente, para que entenderlo sería: no se puede confiar en el exterior, siempre falla. Yo me retiro.
Entonces ese niño se inhibe interiormente, se aísla y ya no trata de conseguir aceptación, afecto, sino que se desconecta, aunque exteriormente parezca que va haciéndolo todo, le falta el contacto y le falta la ilusión. A veces en imaginaciones, otras veces en una productividad u otra, incapaz de una entrega y incapaz de asumir la vida. Estos son los 3 tipos de modelos para huir de la angustia. Esto es para huir de la angustia. En la medida que no vivo esto, reaparece la angustia, que en todo momento ha estado dentro. En el trabajo de autodescubrimiento es inevitable que surja esa angustia que está dentro. Si uno no comprende que es natural que esté ahí, al sentir la angustia, huirá y dejará de hacer el trabajo. Y ese es el gran drama de tantas personas, que sea a través de grupos de encuentro, o de Gestalt, o de bioenergía, o del tipo que sea, o a través de una línea devocional religiosa, o a través del yoga, o formas de espiritualidad, llegan en un momento del trabajo que de repente se encuentran mal, un malestar, una angustia y problemas, incluso problemas de salud, y dicen, esto no me va bien, y tienen que abandonar diciendo, probaremos otra cosa a ver si me sienta mejor. Van probándolo hasta que si lo hacen con sinceridad, porque muchas veces es un puro entretenimiento, llega un momento que se vuelve a presentar lo mismo y dicen, esto tampoco me va, me perjudica, y así se pasan la vida yendo de grupo en grupo y de forma en forma, buscando lo que le vaya bien y huyendo del hecho de pensar o de sentir esta angustia interior. Esa barrera es inevitable pasarla, sea cual sea el camino que uno siga, si es realmente su camino, porque está ahí. Mientras yo siga compulsivamente el modelo de ser bueno, de ir en contra, de huir, me parecerá que voy adquiriendo cosas y voy creciendo, pero de hecho estoy dejando la angustia enterrada allí. No estoy para nada descubriendo, ni me estoy acercando a mi verdadera autenticidad. En definitiva, no se hace nada y se vive de ilusiones y de frases bonitas y de momentos emocionales que parecen que son mucho y no son nada. Y no dejan nada ni espacio para desarrollar. Hemos estado hablando de los estilos de huida ¿Qué sucede en el estilo afectivo? En la angustia, en la soledad. Ahí es donde muchos se reconocen más. Es donde suele doler más a todo el mundo. Hay varias soluciones, también que dependen del modelo que se haya adoptado tras surgir la angustia de identidad. Lo que suele ser más habitual es la reacción que surge. Yo voy a conseguir como sea que me quiera. Y ahí empezamos una auténtica batalla para asegurarnos que hay alguien que nos quiera. Y entonces salen las artes de seducir a otro. Estamos hablando de los 3 o 4 años y luego seguimos toda la vida para conseguir que la otra persona nos quiera.
aparece la necesidad de tener algo amarrado a lo que podamos ir a todas partes con ello. Es un símbolo, es algo que me quiere de verdad, que no me falla. Así que surge la necesidad de que alguien nos quiere, Entonces buscamos amigos, pero buscamos unos amigos que sean muy peculiares, que sea como una especie de amigos juramentados, con los que hay un compromiso de fidelidad, con los que uno le contaría cosas que no contaría a nadie más. Son una válvula de seguridad. Nos aseguramos un mínimo de comprensión. Es lo que luego se vivirá como simulacro de amor, lo que luego se confundirá con el amor. Yo quiero mucho a la gente, pero yo quiero mucho a la gente o lo que quiero es que me quieran. Quiero a las personas por ellas mismas o las quiero en la medida que me quieren. La experiencia me dice, en la medida que esa persona me quiere, me falla, todo aquel amor se convertirá en resentimiento. En amor se convertirá en resentimiento y se convertirá en odio. Lo que yo estaba queriendo era su afecto, era la necesidad de asegurarme su afecto, la necesidad compulsiva. Cuando aquella persona me falla, antes de surgir mi angustia, le abandono. Eso es lo que luego se confunde con el amor con las personas. Eso no es el amor, eso es el amor infantil, es el amor egocentrado, es el amor que está centrado en mí. Yo quiero lo que me haga sentir bien a mí y no quiero aquello por ello mismo. Yo quiero lo que lo otro me da. Por eso, cuando aquello me falla, me siento desamparada. Y eso es lo que produce el dolor de alejamiento de personas queridas o de la muerte de personas queridas. Lo que sucede es que todo ello es tan normal. El amor real consiste en querer el bien del otro, no en querer que el otro me esté dando, que haya una demanda de reciprocidad. El amor es natural. La naturalidad es dar y recibir y es compartir, pero en la mayor parte de estos casos no es así. Lo que hay es una auténtica exigencia de que el otro me esté dando, que me esté dando afecto, que me esté dando aceptación, que me esté dando seguridad, que me esté dando lo que sea. Y cuando esta persona deja de darme, porque se va, siento un vacío y siento una carencia de lo que recibía a través de su presencia. Y eso es por lo que lloro. Y no lloro por el otro, lloro por mí. Si realmente me interesa el otro, estaría preocupado por el otro, pero lloro porque me siento vacío sin su presencia. Si me preocupara por la persona, seguiría amándola. Si creyera en una supervivencia, me alegraría pensar o sentir que está en el cielo o en otra vida, como se dice, pero no es así. Es casi una obligación llorar, es como una especie de certificado social. Yo amo a una persona y en la medida en que yo la amo, es en la medida en que yo la lloro cuando la pierdo. Hay todo un tinglado social montado sobre eso. El exigir que el otro me quiera tal como suele vivir el amor. Esto es un amor posesivo. Yo necesito que aquella persona me quiera, aquella persona es mía, aquella persona me pertenece a mí, lo exijo yo. Este sentido de posesión, de exclusividad, está cumpliendo la función
de taponar mi angustia, de taponar mi abandono. Por eso la persona que yo quiero me abandona, me siento desesperada. En el aspecto energía, la angustia de impotencia genera en mí la necesidad de afirmarme como persona fuerte. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando de hecho estoy viviendo como un desgraciado? Pues solo hay un modelo. Imaginativamente empiezo a imaginar y a juzgar. Yo utilizo mi mente. Mi imaginación es una herramienta para vivirme y huir de mi angustia, porque me siento impotente. Un día sueño que llegaré a ser muy poderosa, muy valiente, con unas venganzas terribles. Sueño de un modo u otro. Llegaré a ser una persona fuerte y juzgaré al otro, lo condenaré para minimizarlo. El otro, ¿qué se ha creído si no vale nada? Si es un desgraciado. En la medida que yo estoy negando en la mente el valor del otro, me estoy afirmando implícitamente a mí, que yo me sitúo por encima al juzgarlo y al rechazarlo. Se emplea el pensar como herramienta de poder. Y ahí viene la necesidad de estar pensando y juzgando constantemente. Si nos observamos, veremos que cuando peor nos sentamos, más necesidad tenemos de juzgar y condenar a todos los que están o se refieren a vuestra circunstancia. Cuando más plenitud, menos necesidad tienes de juzgar y utilizar la mente. La mente está haciendo esta función de poder, de reafirmarse, de ser poderoso, de ser superior. Eso hace que yo esté manteniendo constantemente una actitud de juicio. Constantemente estoy evaluando a las personas y las estoy juzgando porque eso mantiene en mí una sensación de ser yo más coherente, más fuerte, más independiente en relación a los otros. Y por eso vemos la facilidad con que todo el mundo está juzgando a todo el mundo. Si se escucha un poco objetivamente, da risa y da pena a la vez. Sin conocer realmente al otro, todo el mundo alegremente está echando su papeleta, votando a favor o en contra, atribuyendo, juzgando. Con todo esto tenemos un armazón de cómo se construye nuestro estilo habitual de vida. Esta explicación es para que uno lo mire en sí mismo, es para que uno lo descubra en sí mismo. No es una lección de psicología para archivarla en la mente. Es una hipótesis de trabajo para que uno vea en sí mismo lo que está pasando. Para que vea qué hay de cierto de todo esto. Es entonces cuando el observar va teniendo un sentido más particular. Es observando esta dinámica. Es viendo toda esta estructura.